José Venegas será nuestro próximo panel. Bueno, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Patria Martí por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en este panel tan importante. Julio mencionó el tema de que esto no es un problema de democracia. A mí me parece una cosa muy clave, muy esencial en esta cuestión, porque yo creo que detrás de todos estos conflictos, no solamente del de Venezuela, sino hasta el del terrorismo, lo que hay es un problema conceptual. Toda guerra, y sobre todo la guerra de la libertad, que es la guerra por un concepto, es una guerra conceptual. Si acá entrara un grupo de, no sé, 40, 50 asaltantes armados, ¿no? Creo que a nadie se le ocurriría decir vamos a solucionar esto votando. Porque está claro que no hay un problema electoral entre los asaltantes y nosotros. Nosotros tendríamos claro cuál es la naturaleza del conflicto. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto que existe con un gobierno agresor? Es lo que John Locke definiría como una guerra. El estado de guerra es la situación que hay con alguien que desconoce tus derechos. Yo escribí hace mucho un artículo diciendo que había una guerra civil en toda Latinoamérica, porque justamente, ese no es el mío, por suerte, porque ya no hay. Porque justamente no se está entendiendo la naturaleza del problema, y esto empieza cuando no se sabe qué es la democracia. Tiene sentido que votemos entre personas que nos respetamos porque vamos a decidir cosas que no implican poner en juego el respeto. No tiene ningún sentido votar con un asaltante. Y el asaltante, cuando nos dice que votemos, nos está engañando. No porque crea en la democracia, sino porque sabe que somos nosotros los que estamos creyendo en esa democracia mucho más allá de lo que se debe creer en esa democracia. Es como una pastilla adormecedora, como una anestesia conceptual que están utilizando estos sistemas. Yo no creo que este socialismo del siglo XXI haya sido especialmente agresivo respecto del socialismo del siglo XX, de otros sistemas. No, la verdad que no. Lo que es muy diferente en este caso es el cuerpo infectado. El cuerpo infectado está equivocado en su concepción de los problemas. Del problema de la democracia y del problema de la libertad. Tanto es así que si yo voy a la definición de John Locke, que es esto de que estoy en estado de guerra con alguien que desconoce mis derechos, yo nunca debería poder aceptar que existe algo como una socialdemocracia. Y sé que a mucha gente esto le va a parecer exagerado, pero la socialdemocracia supone que el socialismo se lleva adelante a través de una votación. Voy a repartir los bienes. Cuando gane las elecciones yo voy a repartir los bienes de todos los de allá y los voy a repartir a los de acá. Eso es una situación de guerra. No es compatible con una democracia. Entonces se ha convertido ya desde entonces, desde que muchas décadas venimos aceptando esto de que se vota el derecho de propiedad. Desde que eso pasa hemos perdido el sentido de cuál es la naturaleza del conflicto. Y la naturaleza del conflicto, como digo, es violento, aunque en alguna instancia no sea directamente armado, porque hay una aceptación de esta situación como si fuera parte de la democracia. Y esta confusión la vemos mucho en Venezuela, en la oposición venezolana, pero la vemos en todos lados, en Argentina, yo lo he visto, por supuesto, cuando dicen, por ejemplo, que no quieren hacer algo que pueda ser interpretado como un golpe de Estado. Fíjense que el gobierno de Venezuela se define como revolucionario, pero no quiere un golpe de Estado. Si nosotros entendemos el concepto de revolución y de golpe de Estado, nos tenemos que dar cuenta que una revolución es algo mucho peor que un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cambiar alguna de las cabezas del poder por un método que no es el formalmente establecido para cambiarlo, o sea, la Corte Suprema, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Eso es un golpe de Estado. Una revolución es un cambio total del sistema jurídico. Es un desconocimiento general de los derechos de todos. Es una vía de hecho directa, absoluta y total. ¿Cómo puede ser que los revolucionarios nos hablen de golpe de Estado y nosotros tengamos algún prurito de decir sí, lo que queremos es un golpe de Estado, que es lo más suave que podemos hacer con un gobierno violento?
Y acá viene otro problema conceptual muy grande que aparece allá por la década del 70, 80, que es el democratismo, que es no entender a la democracia como un método para elegir gobierno entre gente que se respeta y donde está supuesto que el gobierno elegido no va a ser enemigo de nadie, esto es elemental y de sentido común. Eso ha sido cambiado por una democracia como un método trascendental, como una obligación universal que nosotros tenemos. Entonces tenemos a los asaltantes muriéndose de risa, hablándonos a nosotros de democracia. Y nosotros dando explicaciones de democracia a los asaltantes cuando lo que tenemos que hacer es encontrar un palo para pegárselo en la cabeza, ¿no? Estamos nosotros como víctimas equivocados en cuanto a qué es lo que nos está pasando. No son grandes rivales los chavistas y los socialistas del siglo XXI. Yo esto lo decía en la Argentina, donde, a diferencia de lo que pasa en Venezuela, nunca hubo una juventud que se opusiera al régimen. Estaban felices, los compró. ¿No? Nunca hubo esa resistencia. Yo decía, acá no hay violencia porque nadie quiere resistir y todo el mundo obedece. El caso argentino fue menos grave en términos de balazos, digamos, porque a nadie se le ocurrió. Hacían manifestaciones como las que se hacen en Venezuela y la gente decía, no, pero no insultemos a Cristina Kirchner. Yo decía, esta señora se está queriendo quedar con tu casa y vos estás preocupado por no insultarla. Es realmente, a mí no es que me preocupe el insulto, me preocupa el desconocimiento de la real situación frente a la realidad. Entonces yo no creo que el gran problema sea que desentrañemos cómo es el socialismo del siglo XXI. Desentrañemos cómo es la sociedad en la que esta infección está creciendo, porque ese es para mí el problema. Incluyo esto de los golpes de Estado, me parece muy importante. Acá en los Estados Unidos existe la segunda enmienda, que es algo sumamente vital. En Latinoamérica no se entiende qué es. ¿Qué es el hecho de que el individuo sienta que puede estar armado y amenazado por el gobierno? No es un problema, en este momento ha avanzado mucho, digamos, el control de la propiedad y la libertad individual. Pero es una posición constitucional que me parece muy importante. En Latinoamérica, por supuesto, esto no existe. ¿Y quién cumple el rol alternativo si nosotros no estamos armados? La única forma que tenemos de defendernos frente a un gobierno que se convierte en un grupo de asaltantes, que no es, además, yo no sé si es democrático. Si fuera democrático, me importa nada. Es un gobierno delictivo, hay que deshacerse de los gobiernos delictivos. Aun cuando en alguna versión de la interpretación de la democracia esté bien elegido. ¿A mí qué me importa si está bien elegido un señor que me quiere poner en una jaula? ¿Qué me importa? O sea, esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo es que está equivocada la sociedad que juzga a estos gobiernos. Por eso es que son tan dubitativos. No vayan a interpretar que nuestra manifestación es violenta, dicen en la oposición en Venezuela. Pero si del otro lado tenés un gobierno violento, la violencia ya empezó. No, dicen los gobiernos mediocres, incluido el mío, respecto de esta manifestación de Trump del uso de la fuerza. Nosotros queremos mantener la paz, pero no hay paz. En Venezuela lo que pasa es que dispara uno solo, de los lados. La paz se terminó hace rato. Lo que hace falta es el uso de la fuerza para restablecer la paz. ¿No? Yo siempre decía respecto del conflicto en Colombia y este tratado para blanquear a la FARC y demás, que lo que los colombianos querían era mantener la paz que tenían. La paz que tenían que dependía del ejército colombiano. No es que la paz en Colombia dependía de deponer las armas, ¿no? De tenerlas a las armas. Todo el sistema jurídico, todas las cosas en las que nosotros pensamos, en última instancia, tienen como fin preservar nuestra libertad. No son una obligación al cielo. No hay un cielo. La Constitución no son los 10 mandamientos. La Constitución es un método para acordar nuestra vida en la tierra con gente que la quiere acordar, no con un asaltante. Es estúpido hablarle al asaltante de Constitución y de democracia. Al asaltante hay que dispararle. Y si nosotros, cuando nos encontramos con los asaltantes en nuestra casa, llegamos a la conclusión de que no tenemos la fuerza suficiente, bueno, sigamos del juego en algún momento, pero a la medida que seamos conscientes, el día que tengamos un cuchillo para clavárselo al señor en la yugular, que es la única respuesta que merece, lo vamos a usar, sin culpa. Pero resulta que acá se siguen dando explicaciones. La OEA, por ejemplo, la Organización de Tratados de Estados Americanos,
no fue hecha porque los estados americanos querían un lindo sistema jurídico para llevarse bien. Es un sistema diplomático que tenía atrás la Guerra Fría. El problema político de la OEA era la Guerra Fría, era un conflicto. Nosotros como partidarios de la libertad, voy a decir todo, nosotros como partidarios de la libertad, tenemos que recuperar nuestro lugar de parcialidad, porque lo que nos están hablando de la democracia que hay que respetar son parciales. Tienen una fiscal si les responde, tienen una Corte Suprema si les responde, se hacen elecciones si las ganan, y si no, hacen exactamente todo lo contrario. Están actuando de un modo totalmente parcial, con el lenguaje de la legalidad llevada al punto al que hemos llevado nosotros, que no lo tenemos que haber llevado, y se nos están muriendo de risa. Lo primero que tiene que pasar es recuperar nuestra noción de la legitimidad de nuestra parcialidad. Nuestra parcialidad consiste en defender la libertad. Hay un polo enemigo de la libertad, que es un polo socialista, tendría que haber un polo antisocialista político para que la OEA funcione inclusive. Últimamente se le ha dado un peso central al papel del señor Almagro, cuya retórica nueva, a mí me encanta también. Qué linda la retórica de Almagro, lo aplaudo. Pero Almagro es el secretario general de la OEA, es un burócrata. Lo normal no es eso. Almagro tendría que estar llevando adelante las cosas que los cancilleres le dicen. Los cancilleres tendrían que estar diciendo, sí, tratados, paz, negociación, y por atrás diciéndole a Almagro, vamos a sabotear al régimen en Venezuela. No hay nadie que lo sabotee. Cuando aparecen estos países que terminan votando con Venezuela, por cuestiones de petróleo y demás, no hay un país que levante un teléfono y diga, mis represalias van a ser estas, porque no hay una conciencia de que hay un conflicto. ¿Se creen realmente, salvo los chavistas, todos los cancilleres de la OEA, creen que eso, que lo que están jugando es en serio con Venezuela? Se puede jugar entre los que quieren jugar, jugarlo con los asaltantes. Es estúpido. Entonces lo que para mí está haciendo falta es un polo de poder. Claro, tenemos unos gobiernos muy mediocres, voy a poner en primer lugar al mío, porque nosotros siempre nos gusta estar en primer lugar. Tenemos estos gobiernos mediocres que reaccionan de un modo tan tibio y tan confuso respecto de lo que dice Donald Trump, que creo que comete un gran error, porque no hay que facilitarle a esos gobiernos que pongan en manos de Trump el problema y acá defendemos a Latinoamérica de la intervención norteamericana. Eso no tendría que haber hecho, lo tendría que haber jugado callada. Digamos, eso me parece que es lo que les tendría que haber hecho otros gobiernos, pero nunca hacerlo públicamente porque les facilita que los otros adopten esa posición de ay, nosotros no, porque la Unión, decía Macri, no vamos a soportar que ingresen las tropas norteamericanas a nuestra región. Venezuela está más cerca de Estados Unidos que la Argentina, pero igual parece que es nuestra región. No es nuestra región cuando tenemos que defenderlo. Todo se convierte en una retórica y todo esto está facilitado por la pérdida de este norte, ¿no? La pérdida de lo que es la legalidad. Y cuando se termina, cuando de la legalidad hay que pasar a otra cosa. ¿Cuál es nuestra relación con el siglo XXI? Con el siglo XXI no sé, pero con el socialismo del siglo XXI. Es un conflicto, a ver si le ganamos nosotros o nos ganan ellos. Y en ese conflicto ellos están disparándole a una población que está totalmente inerme. Mi admiración total por los jóvenes venezolanos, porque además los comparo con los argentinos y me pongo a llorar, ¿no? Y me parece que hay que darle un respaldo a eso y que aquellos que creemos en la libertad en Latinoamérica tendríamos que establecer algún mecanismo de colaboración para obligar a estos gobiernos a asumir el rol que tienen después de cobrarnos impuestos para tener ejércitos. Porque yo creo que esto empieza a resolverse el día que los países de la región le digan a Venezuela se terminó. Se terminó quiere decir que en última instancia capaz que disparamos y todo. Y no es que necesariamente sea necesario, pero yo pienso en esa esperanza de que el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas se resquebrajen. Esa esperanza no tiene ningún fundamento. Sí, al final del cuento, aún si pierden, van a tener un juicio con un abogado. Ese no es un gran problema con un asaltante que ya cometió los delitos, que ya tiene rehenes. El asaltante que ya tiene rehenes no está preocupado por el Código Penal. Está preocupado por ver si lo agarran o no lo agarran. Es la única preocupación que tiene y esa es la situación, me parece a mí, la composición de lugar que hay que hacer a este respecto.
Y por el otro lado, no van a encontrar aquellos que pudieran tener la hipótesis de hacer algún tipo de arreglo, ¿con quién hablan? ¿Qué hay del otro lado? La carta de la OEA, que dice, qué linda que es la vida, el ser humano. No, tiene que haber una voluntad política, tiene que haber unos tipos que pueden llegar a disparar, porque del otro lado tenemos a tipos que nos están disparando a nosotros, disparo contra disparo. El primer artículo que llamamos justamente disparar al enemigo. Esto lo venimos arrastrando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Constitución de las Naciones Unidas. Hay una gran confusión. Digamos, los partidarios de la libertad hemos sido convencidos de que estamos gobernando y protegiendo al mundo. Y nos coloca en una posición de muchísima debilidad. Porque cuando tenemos los enemigos de la libertad, nosotros somos como predicadores. Hacemos un discurso, les llamamos cómo son los lindos principios de la vida. Cuando lo que tenemos que hacer es disparar. Y para eso tenemos que volver a legitimar la violencia. Esto suena horrible, porque como nos hemos convertido en predicadores, detesto la violencia, pero es indispensable cuando te están disparando, cuando te están asaltando. En algún momento llamamos a la policía, ¿no? Para que haga lo que tiene que hacer. Me encantaría que no hubiera que llamar a la policía, pero seguramente vamos a estar en una situación mejor con policía armada que sin policía armada. Y eso es lo que le está haciendo falta a la causa de la libertad. Que lo perdimos porque, claro, como pasó la Guerra Fría, parece que no está este conflicto, esta infección que nos ha tocado el socialismo del siglo XXI, la seguimos tratando como si fuera una diplomacia de una situación normal. Entonces hay gente que se pregunta, ¿es dictadura? ¿No es dictadura? Cuando yo llegué acá, a Estados Unidos, hace como 5 o 6 años, la cantidad de gente me decía que no era una dictadura, porque había sido electa, ¿no? Si hay un dictum, si hay una voluntad política que no tiene ningún límite, eso es una dictadura. Pero como digo, si no podemos reconocer ya cómo la socialdemocracia es una conculcación general de derechos, en nombre del voto mayoritario, es muy difícil después encontrar el punto de la diferencia, porque se empieza a diluir, ¿no? Yo creo que hace falta, para pasar al campo de la acción, porque como digo, estamos en nuestra casa con una familia y nos están asaltando en este momento, el momento que nos damos cuenta, dejamos de leer los diarios, ¿no? Y las cosas que sacan las universidades últimamente, y nos ponemos a ver la realidad y decimos, no es como perdí una votación, es que no se están asaltando. Una vez que vemos eso, estamos digamos, tenemos que aceptar que estamos en una situación muy peligrosa, muy débil y muy complicada. Nos puede salir mal cualquier cosa que hagamos, pero estamos mucho mejor que antes de abrir los ojos. Tenemos alguna oportunidad. Y para mí abrir los ojos es los partidarios de la libertad en Latinoamérica. ¿Estamos dispuestos a hacer movimientos políticos para que nuestros gobiernos dejen de ser lo mediocres que son y empiecen a hablar el lenguaje que es necesario hablar con estos bandoleros? Para mí esa es la pregunta que la voy a dejar sin contestar. Muchas gracias, José. Oye, formidable. Yo no sé si se han dado cuenta cómo aquí hemos coordinado esto. Sammy Apple describió el problema. Entonces hemos ido a José Venegas, que ha presentado la solución. Ahora vendrá Alfredo a salir para que ya todo ya nos hallamos con un optimismo cerrado. Pero entre las tantas cosas que dijiste, que estoy de acuerdo, realmente la noción de la lucha no violenta, de la desobediencia civil, le ha hecho un daño extraordinario a la libertad y un beneficio enorme a las dictaduras, particularmente las que se apegan a ideologías radicales. Es más, yo hasta me atrevo a decir que esto es parte de, y ha sido parte de un plan, o sea, ha sido como para desarmar y hacernos creer que hay una quiebra en la ética si se va a ejercer un derecho natural de defender la vida. Eso es un gran logro de los movimientos subversivos que hay que revertir, y por eso eventos como este, y por eso no es casualidad que yo invité a estos 3 panelistas, porque sé la visión que tiene, igual que otros,
que precisamente es lo que hace falta, es el nivel de concienciación que hay que llevar a cabo para que salgan del closet la clase política democrática, para que pierdan la timidez, para que no se dejen intimidar por corrección política que solo sirve a modelos políticos malévolos. Alfredo.